Es un honor para el Museo Arcade Vintage tener hoy a Martín Gamero de Kentinel Studios, que nos va a hablar de toda la historia editorial que ya tiene. Y bueno, lo dejo ya que se presente él. Por favor, les pido un aplauso para Martín Gamero. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por venir. Y bueno, como ya me ha presentado Edu, me llamo Martín Gamero, soy el todo de Kentinel Studios, soy el escritor, el CEO y el que lo lleva. Y bueno, aquí nos hemos reunido porque acabo de lanzar mi segunda campaña de Kickstarter. Como sabéis, el tema de la editorial ahora se lleva mucho el autopublicación, y yo hace 2 o 3 años, después de que ninguna editorial quisiera publicarme mi primer libro, El legado de 3DFX, dije, pues bueno, pues lo voy a hacer yo por mi cuenta. Después vino la pandemia y mientras que algunos estaban haciendo pasteles y otros estaban discutiendo en Twitter, pues yo me puse a escribir. Y de ahí saqué bastantes textos. Uno cuajó entre soldados, demonios y polígonos, y otro en Tu objetivo está aquí, Stalker. La cuestión es que antes de eso, lo primero es saber qué es Kentinel Studios. Kentinel Studios es una editorial independiente especializada en tarjetas gráficas y hardware, en empresas de videojuegos relacionadas con PC y después con algunas sagas que me gustan. Por ejemplo, Stalker es una saga que está muy íntima de ordenadores. ¿Por qué? Porque está hecha en Ucrania, Rusia y esa zona, y en esa zona las consolas nunca han funcionado. Básicamente el precio es demasiado caro para ello. Hay que tener en cuenta que allí un sueldo bueno son 400 euros, con lo cual pues obviamente no se pueden gastar 500 euros en una Play 5. Moraleja, todos tiran de PC. Si vosotros habláis con cualquier editor independiente que venga después mía, si le preguntáis si el mercado ruso en general es bueno, os dirá que allí se vende muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que allí las cosas tienen que cambiar un poco respecto de aquí por la calidad de vida. En principio todos los trabajos que tengo son míos, pero tengo actualmente uno en vista de alguien que me va a ayudar con otro libro, que si todo va bien me lo hará en diciembre, y luego tengo otro proyecto para dentro de un año o así, pero eso no creo yo que salga. En cualquier caso, si un día os animáis y la temática es similar a esta, pues por preguntar seguro que no perdéis nada. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo empecé coleccionando videojuegos en el 2003. Empecé creando mi propia página web, mi propia información sobre Nintendo y después GameCube, porque yo estaba cansado de que todo lo que viera estaba en inglés. Estaba desperdigado, y si bien queda feo decir que tenía fallos, vamos a dejarlo que no estaba tan bien puesto como debería al mercado europeo o al español. La cuestión fue que, bueno, pues que yo empecé a corregir cosas, empecé a buscar información. Por suerte, por desgracia, casi toda está en inglés. De hecho, la mayoría de la información que yo hago es inglés. Es más de un libro que tengo visto ya directamente me he ido a fuentes inglesas, porque al fin y al cabo los que lo hacen son todos ingleses, con lo cual pues al final tiras de lo que es. Por ejemplo, aquí esto cambia, que la mayoría de esto ha sido ruso. La mayoría de las cosas han sido tiradas de traductores, otras cosas han sido de jugadores y otras cosas pues ha sido tirando de algún traductor ruso o de alguien que me ha ayudado a ponerlo. Aparte de eso, soy ingeniero técnico en informática de sistemas, he estado trabajando como programador, tengo como idea sacar un videojuego, lo que pasa es que la cosa está bastante complicada, y luego también pues colaboro en podcast y publicaciones. Cuando me llaman, pues más o menos, si puedo, colaboro. Alguno de aquí dirá, bueno, pero un libro es fácil, ¿no? Porque un libro es, tú llegas, escribes ahí tu rollo y pa'lante. La verdad es que es un poco más complicado que eso. Para hacer una idea, lo que yo hago es elección y revisión de temas, selección de fuentes, permisos y contactos. Hay que tener en cuenta que muchas de las páginas web todavía tienen derechos, con lo cual siempre se debe de preguntar. El mayor problema que tenemos sobre todo son con las fotos, porque el texto al final, como yo lo suelo reescribir 3-7 veces, es muy raro que salga igual. Aún así siempre es bueno pedir fuentes, porque muchas de esas fuentes al final siempre te acaban ayudando. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una saga famosa de juegos RTS, que el tío tenía cosas en su disco duro y que nunca había subido porque le daba pereza.
La cuestión fue que cuando le pregunté, pues me lo mandaron. Y algunas de ellas acabaron aquí. Luego, por ejemplo, elección de diseño y estilo, publicidad y promoción, que es la parte más complicada que llevo. De hecho, si alguien que no se escucha no le he respondido, por favor que me lo diga, porque es que se me pasan a veces los correos y aparte de eso que yo estoy muy liado escribiendo y a veces se me pasa. Con lo cual, antes de empezar, pedir disculpas. El registro y la propiedad intelectual, siempre que se tiene un manuscrito, antes de enviarlo a revisar, se debe de registrar, porque corres el riesgo de que te lo fusilen. Esto no es que acabe en internet o algo así. El problema es que venga alguien, lo registra antes que tú y después te tiras 4 años de juicios. Y suponiendo que ganes, que todavía está por ver, al final tampoco sale rentable, porque tampoco le vas a sacar tanto como para que te merezca la pena estar 4 años así. Con lo cual, lo que yo siempre recomiendo es que siempre que se termine el primer manuscrito, aunque esté cargado de errores, de fallos, tú lo registras y luego ya veremos por dónde sale el tiempo. Las redes sociales, lo que ahora se llama Community Manager, que básicamente es responder, buscar, por ejemplo, que alguien tenga un problema. La mayoría de los problemas siempre suelen venir con el transporte. El transporte es el dark soul del empresario. Los transportes siempre dan problemas, siempre son lentos. Yo no me explico cómo algo tan sencillo como coger un como coger un paquete y llevarlo a otro sitio puede dando problemas. Siempre se pierde, siempre falla. Yo la verdad es que no lo entiendo. Luego, aparte de eso, pues comunicación, por ejemplo, cuando hablé con Edu para poder venir a presentarlo. Y después, el ogro que se llama Hacienda. Al final, pues tienes que llevar todas tus cuentas, tienes que cumplir con tus impuestos y demás. Para Hacienda, pues yo tengo una gestoría, que son las tareas externas. La corrección y la revisión, no está muy claro cuál de los dos es, qué parte ocupa cada uno, en mi opinión. Revisión es buscarle fallos al texto, por ejemplo, que tal tarjeta salió en 1992 pero salió en el 93, por decir un ejemplo, mientras que la corrección es quitar faltas de ortografía, quitar problemas que haya con el tema de las manías, repeticiones de palabras, básicamente escribir bien. Y esto, independientemente de que si eres un escritor o de que si eres un niño de 5 años, esto se tiene que mirar. Porque, por ejemplo, como yo vivo en Extremadura, ciertas palabras que yo tengo aquí no se dicen. Con lo cual, el trabajo de la correctora es quitar esas palabras y hacer que esas expresiones se entiendan mejor. Parece una tontería, pero cuando vosotros veis los dos textos, se nota. La maquetación, que es una de las partes más complicadas. Traducción, que realmente es cara, pero no complicada, porque tú le envías a la otra persona el libro en castellano y el texto, y ella te lo hace. Ilustración, que en mi caso es solamente la portada. Y luego ya la impresión, que obviamente yo no tengo impresoras para eso. Yo hablo en este caso, con una editorial, yo le envío los datos, le envío el PDF y ella lo saca. ¿Por qué se creó? Pues la verdad es que la razón principal fue porque ninguna editorial me quiso publicar un libro. Con lo cual, pues al final digo, mira, esto no puede ser muy complicado. Me equivoqué, pero por lo menos lo saqué. Y yo creo que tampoco me va tan mal. La cuestión es que no hay libros relacionados con el ordenador. El ordenador es siempre como yo digo, el tonto del grupo. Nadie quiere trabajar con él. Cosa que no entiendo, porque todos los que tenemos aquí seguro que trabajamos con el ordenador todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay libros. Pero es que lo más curioso es que en español hay menos. Pero es que en inglés tampoco está la cosa tan puesta. Con lo cual, pues toca buscarlo. Por otro lado, la ventaja que tiene el libro físico que no depende de Internet, con lo cual siempre va a durar mucho más que otro. Otro problema es que yo estoy viendo que hay una privatización de la información. Esto consiste en que cuando yo voy a una página web y quiero leer una entrevista del año 82, por ejemplo, me piden $80. Obviamente, pues digo, mira, tío, al final lo que hice fue buscarme al fundador de la empresa y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y el tío me ayudó. Como curiosidad si conocéis los drones, los Global Hawk, los que son tan famosos americanos, hace su competencia. Es uno que se cansó de hacer gráficas, vio que no iba a ganar nada y se fue directamente a hacer drones. Casi todas las empresas y casi toda la gente que vemos empezaron haciendo gráficas y acabaron en muchos mercados. Tenemos drones,
el cine, arte, casi todo. Para acabar, pues el objetivo de los libros, más allá de enseñar y demás, es mucho más sencillo que eso, y es intentar agrupar todo el conocimiento de algo, agruparlo en un solo libro. ¿Por qué? Porque de esta manera, si alguien quiere saber algo sobre eso, pueda ir directamente. Esto es algo que con internet sí hay mucha información, pero buscarla es muy complicada. Por poner un ejemplo, en el de TDFX hay 600 fuentes, en el de Dune hay 250 y en este hay 120. De las 120, 80 son rusas. Bueno, perdón, son exsoviéticas, vamos a dejarlo ahí. Porque el tema ruso es un poco difuso. Está Rusia, que yo no lo sabía hasta hace bien poco. Luego está la comunidad de estados independientes, que ahora con lo que está pasando en Polonia siempre se está ahora hablando mucho de ello. Y después están ciertos países que trabajan con ellos. De los libros ya lanzados, pues más o menos lo que yo os acabo de decir. Entre soldados, demonios y polígonos, que la historia de software desde antes de sus inicios hasta el 2009, que se puede compatibilizar muy bien con Maestros del Doom, que es un libro que eso sí es una novela. Esto más bien es una recopilación de datos, una recopilación de merchandising, de juegos, de port. Si lo tenéis, lo podéis ir probando con los emuladores y podéis ver muchas versiones diferentes. De hecho, por ejemplo, si jugáis a la versión de Saturn, con todos los defectos que tiene, casi parece otro juego. Yo esto no lo sabía. Y luego también para poder evitar ciertos bulos que hay. Por ejemplo, en Saturn siempre se ha dicho que alguna versión tenía internet y que luego por ejemplo, que funcionaba diferente. Esto realmente es falso. La diferencia que había era que si tú no lanzas el dispositivo de internet de Saturn, tú no puedes jugar a él. O por ejemplo, el motor que se utilizó para el Doom de Saturn era un motor que venía de otro juego, con lo cual pues ahí ya se crea una historia interesante. Por ejemplo, el de 3DO, que sale Becky Heyman, que lo habréis visto en High Score, pues básicamente ese port se hizo en 2 semanas. Eso fue como se pudo, así salió como salió el pobre, pero bueno. Y luego también ya me ayudó a mí a poder hablar con desarrolladores. Encontrar a desarrolladores que quieran hablar y que quieran poner su nombre es bastante difícil, porque allí en Estados Unidos el tema de la confidencialidad se lleva muy a rajatabla, cosa que no entiendo porque son juegos de hace 25 años, ya no... Si al final somos 4 gatos los que lo queremos, pero es bastante complicado. Yo también tengo la teoría de que mucha gente no habla porque para ellos es un trabajo, para nosotros es un hobby, con lo cual ellos lo llevan bastante mal. El último libro que lancé fue Tu objetivo está aquí, Stalker, que es el libro más pequeño que hay, más corto. Son solo 220 páginas y en este pues me sirvió para poder entender el mercado ruso. A mí siempre me ha sorprendido mucho que cuando hablo con desarrolladores independientes, muchos me dicen que Rusia vende mucho y yo quería pues ya buscar algo. En cualquier caso, el libro yo creo que es bastante bueno porque te muestra la historia de una empresa que por total desconocimiento se meten en un proyecto enorme. ¿Quién de aquí ha jugado al Stalker? ¡Qué poca gente! 3. Vale. Stalker es un juego, es un sandbox en el que tú tienes que ir con un soldado, con un supuesto soldado, y tienes que conseguir cierta información. Te dicen que tienes que matar a alguien y tienes que ir. La gracia que tiene el juego es que cuando tú juegas, aparte de que te llevas muchos sustos, de que tiene mucha acción y de que es un juego complicado de jugar, porque no es pega un tiro y tira para adelante, no, tú pegas un tiro y ya veremos si llega, te ayuda a conocerte a ti mismo. Esto suena muy tal, pero es que, coño, es un juego que llena mucho, es un juego en el que tú te sientes que estás en algo importante, cuando vas pasando la historia se te va llenando. Y vamos, el primero desde luego es majestuoso. ¿El problema que tuvo el primero? Pues que tuvo muchos fallos. Era un grupo joven, era un grupo de chicos de 20 años que creían que lo iban a hacer, sufrió muchísimos problemas, hubo problemas de dinero internos y es una historia muy interesante. De hecho, si a Cyberpunk 2077 ha jugado alguien de aquí, bueno, habréis escuchado que el juego está roto y tal. Para empezar a decir que no está tan roto como parece.
Está un poco verde, pero bueno, yo creo que al final, como todo, en 3 años funciona perfecto. Más que otra cosa, porque con todo lo que han ganado, digo yo que lo arreglarán. Pero bueno, todos los problemas que podéis ver en ese juego en el desarrollo, los podéis ver en este. ¿Por qué? Porque es que se metieron en algo tan grande que no sabían. Luego también ayuda también a entender mucho cómo funcionan las empresas. Por ejemplo, los distribuidores. O sea, esto no es yo te doy un dinero y tú me haces un juego, no. Yo te doy un dinero, pero tú me vas a dar un juego, yo me voy a llevar X dinero y esto va a funcionar como yo diga. De hecho, por ejemplo, hay una parte del libro donde el distribuidor un día se pone en jarra y dice, señores, aquí mando yo. Y meten a un tío. Curiosamente, ese tío después sería muy famoso en la saga Metro, que no sé si la conocéis. ¿Conocéis la saga Metro? Pues se puede considerar como su sucesor. Realmente no es así, pero más o menos es eso. Y nada, pues básicamente pues es la historia. Luego después de eso vino la caída y un montón de filtraciones, un montón. Para haceros una pequeña idea, Stalker en aquella zona es como aquí el Madrid o el Barcelona. Es una religión. O sea, allí todo el mundo lo conoce. De hecho, tiene 89 novelas escritas. O sea, que si queréis saber, y sabéis ruso, obviamente, lo tendréis. Para acabar, empezamos por el principio, que es el primer libro que saqué, El legado de 3DFX. Este libro es el primero que habla de tarjetas gráficas, es el primero que trata de hardware y sobre todo fue el primero escrito en español, porque la versión original es española. Luego ya se tradujo en inglés. La razón por eso es básicamente porque mi conocimiento de inglés es muy pequeñito y al final pues tiene. De hecho, las campañas yo las hago precisamente para poder conseguir fondos para el inglés y de paso pues para tener ya excusas para dar merchandising y demás. Eso ya lo veremos luego. El libro originalmente se escribió como una forma de recopilar, pero mucha gente lo usa como manual de referencia. Por ejemplo, cuando quiere montar un ordenador, con lo que yo escribo ahí ya mucha gente ya le vale. Obviamente el libro está enfocado a 3DFX, pero al final mirando los benchmarks y demás se puede sacar más. Y ahora llega la pregunta del millón y es ¿por qué tarjetas gráficas y por qué hardware? Las razones son muchas, pero las tenéis aquí. Es que nadie presta atención a ese tema, cosa que es un error porque las tarjetas gráficas es el mayor avance que ha habido entre el 1995 y el 2010. En el 2005-2010 ya la cosa se para en seco, básicamente porque como ya solo hay 2 empresas, ATI, que acabó AMD, y Nvidia, ya daba igual. Pues bueno, Intel hacía sus cosas, pero que le daba igual, básicamente. Bueno, en Intel hay una declaración de un jefe de ingeniería que le dijeron, oye, ¿y tú por qué no sacas una tarjeta decente? Y dice, mira, nosotros vendemos los chips gráficos a $7 y le sacamos más de un 50%. ¿Tú te crees que yo me voy a meter a desarrollar uno grande? Al final es lo que manda. Si tú no entiendes tarjetas gráficas, es imposible que podáis entender por qué tenemos ese móvil en la mano. Tampoco podéis entender por qué el DVD triunfó, por qué el Blu-ray se la pegó, o por ejemplo, por qué podemos ver Netflix en nuestros móviles o en nuestras tablets. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero si queréis ver Netflix a máxima calidad, en 4K, por ejemplo, necesitáis tablets con ciertas características. Pues precisamente es porque alguien hace muchos años le dio por empezar a integrar más cosas en un chip gráfico. Con lo cual, pues, la cosa fue creando. Precisamente, toda esa integración es lo que ahora hace que cuesten tanto. Vamos, deberían de costar bastante menos, pero bueno, más o menos es por ahí. Se le ha ido añadiendo y se le ha ido dando tanta información y tanta importancia que al final el desarrollo ha sido muy complicado. Y técnicamente es incluso más complicado que cualquier placa base o que cualquier chip, que cualquier CPU. Bueno, como he dicho, su relación con los móviles y tablets con los móviles es importante. Y luego, porque yo de pequeño, cuando me metí en la carrera de informática, en 1999, yo quería crear hardware. Cuando yo llegué a informática me dijeron, no, pero tú aquí vas a programar. Eso es cosa de ingenieros técnicos en electrónica. Y dije, bueno, pues ya que estamos aquí, pues ya acabaremos la carrera, ¿no?
no vamos a decir que no. Otras ventajas que tienen las tarjetas gráficas, que permite jugar a todo tipo de juegos y emuladores. En teoría, todos los juegos, incluso del año 90, deberían de funcionar en nuestro i9, que creo que es el último que ha salido. Obviamente esto es falso, porque la velocidad, el juego de instrucciones, pero bueno, más o menos es eso, con emuladores y con cosas se puede sacar. Luego también podemos emular muchas consolas con ellas. Incluso también está el tema de procesamiento, los famosos CUDA, o sea, al final todo depende de eso. Las criptomonedas, todo eso funciona por tarjetas gráficas. Ahora están saliendo algunas que no, pero más o menos es eso. Esto provoca que la gente se emociona cuando ve, por ejemplo, una consola con 100 títulos exclusivos. Perdona, es que en este libro yo te cuento 500 o 600 juegos exclusivos. O sea, hay un montón de juegos exclusivos solamente para ordenador, con lo cual eso pues no se termina de entender. Hay muchos juegos injugables que se han perdido por el hardware, es decir, el día de mañana, cuando ya ninguna voodoo funcione, se van a perder muchos juegos. Habrá que hacer una FPGA, no sé cómo, y se pondrá. Bueno, aunque visto el precio que están las tarjetas, yo creo que sale más barato montar la FPGA, pero bueno. Y luego, para acabar, pues tenemos que, sin saber de las tarjetas gráficas, no se puede entender el paso que hubo desde el Comandante King, por ejemplo, o desde el Mario Bros. Al Doom, y mucho menos al Quake. Básicamente, todo forma parte de un proceso. 3DFX realmente lo que hizo fue adelantar 4 o 5 años. Porque en el próximo libro que yo ahora os enseñaré, Sega, por ejemplo, tenía metido en la cabeza que la Voodoo iba a salir en el 99. Y muchas empresas grandes dijeron que iban a salir en el 99-2000. ¿Qué fue lo que pasó? Que se adelantó todo 3 años y muchas empresas se arrasaron. De hecho, de las que vamos a hablar luego, hay 2 que lo pasaron muy mal. Se llama El legado de las olvidadas, que es con el que estoy promocionando. Y que de manera exclusiva os traigo aquí. Pantalla completa. Este es el libro, el PDF. Es la penúltima versión ya. Ya solamente le quedan 2 revisiones y leerse. Si sale el Kickstarter, lo podréis adquirir. De hecho, ya lo podéis pillar en el Kickstarter. Ahora os dejaré la descripción. Aquí tenéis a toda la gente que ha ayudado y después tenéis aquí el índice. Aquí hablamos de la empresa S3, que fue una de las primeras empresas damnificadas, porque S3 lo que dijo es, bueno, como las texturas no van a llegar hasta final de siglo, vamos a coger y vamos a ir tirando como podáis con la Virgi. ¿Qué fue lo que pasó? Que 3DFX sacó e implantó por narices incluso la multitextura. Y claro, las Virgi murieron, las Virgi es que no podían. Las Virgi aún así para juegos antiguos es muy bueno. Además cuestan 2 duros, o sea que la podéis pillar. Otra empresa bastante famosa, que yo creo que es Matrox. Yo creo que todos conocemos Matrox, ¿o no? ¿Alguien no lo conoce? Y luego, para acabar, tenemos Videologic, que se llama Imagination Technology. ¿Alguien de aquí no la conoce? Que levante la mano. Bueno, ahí tienes un chip de ellas, en ese móvil. Seguro. Durante un tiempo tuvo el 50 y el 60% del mercado. Los iPhone fueron suyos, la PS Vita fueron suyas, todos los que tenéis, ¿cómo se llama? La Sony Bravia son suyas. Durante un tiempo llegó a tener el 60% del mercado y básicamente casi todo fue suyo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta empresa un buen día se levantó y dijo, mira, en vez de crear chip, vamos a vender licencias. Y de ahí empezaron a salir todo. La última, que yo creo que aquí es la más desconocida, es BitVoice. ¿Alguien la conoce de aquí? No os preocupéis que yo tampoco la conocía hasta que me puse a escribir. BitVoice es una empresa finlandesa que 3 chicos de 14 años se pusieron a desarrollar un chip gráfico. El chip gráfico en 1995 era 4 veces más potente que la Voodoo 1. El problema, que no funcionó. Eso no podía funcionar. Luego, a partir de ahí, ya empieza una historia y una serie de desastres catastróficos,
que hizo que en el 2003 tuvieran que hacer chips móviles. El 2003 y el 2005 es muy famoso porque es cuando empiezan ya a empezar a aparecer los primeros chips con capacidad 3D. De hecho, yo considero que el Quake para móvil, es el Quake que realmente llega a decir, señores, ya se puede tener un 3D móvil. Es más o menos la fecha que yo pongo, y es la que ponen varios historiadores como yo. Por ejemplo, si tenéis los Nokia N60, o sea, esos móviles que fueron bastante buenos, todos los hicieron BitBoys. No sé si lo sabéis, pero Nokia es finlandesa. BitBoys también era finlandesa, con lo cual más o menos se podían hablar. De hecho, BitBoys nació en un pueblo de 2000 habitantes. Vosotros os podéis imaginar en un pueblecito perdido de la mano de Dios en Finlandia, cuando llegó allí AMD, cuando llegó allí Tencent, no, ay, ¿cómo se llama? Me vaya a disculpar. Quantum, la empresa Quantum, o sea, todas las empresas importantes acabaron comprando BitBoys. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, por motivos que podréis leer en el libro, al final no tuvo mucha suerte. BitBoys se considera una de las empresas más olvidadas y es una empresa que siempre tuvo muy mala suerte. El legado de las olvidadas consta de 322 páginas, más el Salón de la Fama y más la bibliografía, que actualmente tiene 700 enlaces. Ya está en castellano, ya lo estoy preparando y estoy con la campaña. La campaña la tenéis aquí. La lancé esta mañana a las 10 y podéis comprar el libro con regalos exclusivos. Tenéis una nueva sobrecubierta y luego tenéis ediciones coleccionistas. Aquí tenéis la carátula en inglés, la carátula en castellano, fotos sobre él, que bueno, que esto si lo queréis ver os podéis acercar aquí y lo veis aquí. Y luego tenemos aquí camisetas, por si queréis, una edición coleccionista, que gustó bastante en el primero, y luego pues la edición coleccionista de la primera, que posiblemente la gente diga que le gusta más, y luego también podéis adquirir la edición coleccionista de esta. De esto solamente hay 10, con lo cual, si lo queréis, procurad daros prisa. Dicho esto, seguimos. ¿Por qué se hace un Kickstarter? Pues se hace un Kickstarter básicamente porque es la forma más fácil de conseguir fondos. Un libro cuesta bastante dinero y muchas veces merece más la pena pagar la comisión que ellos y comprobar si realmente hay interés en ellos. Esto puede pasar con videojuegos, con libros, con proyectos, incluso, por ejemplo, con proyectos hardware. Hay gente, por ejemplo, que llega y que quiere no, pues esto ya está ya a punto. ¿Qué era? Bueno, eso, que es una forma de poder hablar directamente con los aficionados y que ellos ya te digan directamente lo que quieren. Luego, solo sale un 30% de todos los proyectos, con lo cual, si algún día hacéis alguno y no sale, no os preocupéis. Hay muchísimos que no salen, incluso hay algunos que salen a la segunda o a la tercera. Hay, por ejemplo, un caso de uno que fracasó 2 veces. La segunda vez creo que consiguió un 5%, es una burrada, y luego en el tercero consiguió un 700%, 7 veces más. Con lo cual, bueno, es cuestión de insistir y de estar. Suele tener bastante mala fama, pero bueno, esto se suele compensar con objetos exclusivos y sobre todo para conocerte en el mercado anglosajón. Hay gente que dice que es un timo y tal, todo depende de la persona con la que tratéis. Hay gente que hace verdaderas burradas, mientras que hay otros que más o menos pues ya tenemos ya todo encadenado. Aún así, también os lo digo, si un día hacéis uno y se retrasa un par de meses, sobre todo como estamos ahora, es lo normal, no os preocupéis. Para ir acabando, os doy más o menos mis libros en cifra. El legado de 3DFX tuvo 547 páginas en A5, con 152.000 palabras y más de 120 fotos. Fueron 24 meses de desarrollo, que esto es orientativo, 12 meses de maquetación y revisión y 6 meses de envío.
y fue en el 2019. Entre soldados, demonios y polígonos, que todos tienen dentro un código, porque así cuando yo hablo con la gente, ya saben de lo que estoy hablando. Tiene 300 en A4, esto es un fallo, y luego, pues, si bien tiene algo de menos palabras, tiene muchísimas más fotos. Este libro es muy de palabras. Fue bastante más fácil de escribir, en gran parte porque tenía muchos, pero el tema de la maquetación fue bastante complicado. Luego ya a partir de aquí, pues ya tenéis los demás. Este, por ejemplo, es más o menos igual que el primero, y luego tengo 4 preparando. Tengo uno que llamo Blizzard, que si todo va bien estará en marzo, el 16 de marzo. Dark Colony, que debería de estar a final de año o el siguiente. Y luego una segunda parte de este, que estoy esperando que lancen el Wolfenstein 3 y el Doom Eternal 2, por llamarlo así. Y luego un tercer libro de gráficas, que se llamará Thanos, que ya lo tengo ya medio preparado. Más o menos la cuestión es intentar conseguir abarcar toda la historia de las gráficas. Esto, bueno, pues más o menos las fechas son orientativas y a veces van más, a veces van menos. Estos dos, por ejemplo, son bastante más cortos, pero bueno, este va a ser una biografía de un famoso diseñador y esto es de una saga muy conocida de RTS, que espero que me ayuden. Y luego ya, pues nada, el futuro de Kentinel Studios pasa por libros, podcasts, un canal de YouTube y más conferencias como esta, sobre todo ya pues para poder hablar más largo de cada juego y sobre todo del tema de desarrollo, porque cuando tú pones la tele, todo el mundo dice, aquí se gana mucho dinero, pero nadie te dice que te tienes que quedar 2 semanas sin dormir para poder hacer que el muñequito salte. Me gustaría hacer una serie documental sobre las gráficas, más que otra cosa porque entiendo que leerte un libro es mucho más coñazo que 4 documentales de 40 minutos. Eso, desgraciadamente, es así. De hecho, por ejemplo, en Retroparla, un muchacho se paró a ver este libro y el amigo le dijo, es que un libro hay que leerlo. Y tú dices, bueno, pues ya está, ¿qué le vas a hacer? Me gustaría hacer un videojuego y luego ya, pues, como broma, conquistar el mundo en mi coche y en mi cohete Tesla. Ahora que está tan de moda, hay que ponerlo. Y dicho todo esto, os dejo algunas preguntas, agradeceros a vosotros por venir, ahora que la cosa parece que se está poniendo un poco fea, y agradecer mucho a Edu y Arcade Vintage la oportunidad que me dan. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, ya sea de los libros, de esto, de algo, hacérmela. Si alguien tiene alguna duda, pasamos el micro, ¿vale? Yo, por mi parte, sí que tengo una dudilla acerca de... Creo que el que más lo trata es El legado de 3DFX, el libro, que te adelanto que no me lo he leído, pero me lo voy a leer ahora, ¿vale? Y es saber el punto de ruptura de Silicon Graphics hacia diversas compañías que salieron a partir de Silicon Graphics. Ese punto de ruptura, la caída de Silicon Graphics, ¿cuál fue realmente, piensas, el origen? Según a quien le preguntes hay uno u otro. Yo, y aprovechando que tenemos este chico aquí, lo voy a aprovechar. El punto de ruptura se puede considerar cuando se lanzó Parque Jurásico, la película. Cuando se lanza Parque Jurásico en la película, aunque realmente ya la cosa venía de antes, ya se ve que con los ordenadores ya se puede animar. Y ahí es cuando ya la gente ya empieza a pensar en, oye, en vez de tener estos ordenadores que salen muy caros, vamos a vendérselo a la gente para que juegue. Eso obviamente pues era pues un sacrilegio. Pero realmente fue cuando ya empezó a explotar. Y fue cuando ya empezó la caída de Silicon Graphics. Silicon Graphics, si bien yo considero ese punto, realmente se puede considerar un poquito después cuando ya empiezan las guerras internas. Porque lo que hace es que de Silicon Graphics se monten 30 o 40 empresas. Y ahora vosotros diréis, pero si yo solo conozco 2 o 3, es que muchas de ellas fueron tan pequeñas que solamente trabajaron para algo. Pero yo creo que fue justamente en su boom cuando explotó. Porque de hecho, en mi opinión, después del 92-93, ya no llega a crecer tanto, ya es todo ya boca abajo, ya empieza a haber guerras internas, ya mucha gente ya se cansa de trabajar.
tener en cuenta que trabajar en una empresa donde igual vendes 2000 máquinas, para mucha gente no es divertido. La gente quería hacer una gráfica y vende muchas, la gente quería tener una consola, y yo más o menos considero que en el 92-93 es cuando ya explota, es cuando ya directamente ya empieza a caer, y de ahí pues hasta el final. También hay que decir una cosa, si un día leéis algo, porque yo solamente toco empresas que son del mercado común. Del mercado profesional aún no me he metido, pues un mercado muy, muy oscuro y entre comillas es feote. Pero vamos, podéis ver, bueno, hay un caso muy famoso que yo siempre lo he dicho, que el presidente de Silicon Graphics estaba más pendiente de subirle la minifalda a su secretaria que de sacar ordenadores. Y esto es literal, o sea, esto es literal. El tío se divorció, le pusieron a una secretaria de 22 años y el tío pues estaba más pendiente de ella. Una empresa cuyo presidente funciona así no puede. También es verdad que luego hubo problemas en el hardware. Por ejemplo, Nvidia ya empezó a destacar, pero vamos, más o menos ese fue el punto. Ya fue cuando ya... Bueno, y también otra cosa. Si tú sabes que un mercado da mucho dinero, todo el mundo te llama a la puerta. Mientras que Silicon Graphics cuando empezó estaba sola. De hecho, yo creo que si no se tiró 10 años sola, poco le faltó, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Nada, si no hay más preguntas, vamos a proceder al sorteo, ¿vale? Tengo aquí 7 participantes solo, con lo cual hay muchas posibilidades de que toque el sorteo, ¿vale? Martín, ¿qué libro vamos a sortear? Que lo elija el que lo gane, el que quiera de los 3. Ah, muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos a entrar en una web que genere números aleatorios, ¿vale? Como cada uno tenemos un número del 1 al 7 y se llama la web échaloasuertes.com. Échalo a suerte... échaloasuerte.com. Eso es. Échalo, sin echarlo. Ah, echa suerte. No, escríbelo por separado y ya está, no pasa nada. Echa a suerte. Vale, ese, te lo va a sacar la primera. La primera, sí. Muy bien. Entonces, elige un sorteo, números aleatorios. No, dale atrás y vamos a elegir la opción de números aleatorios. Generar, muy bien. Desde el 1 hasta el 7, ¿vale? Y solo un resultado. Y bueno, pues vamos a hacer el redoble de tambores y a la de 3 le das a generar resultados. 1, 2, 3. El número 1, José María Martín Hernández. Pues pasa, por favor, pasa. Un aplauso, gracias. Muy bien, pues nada, ya puedes elegir el libro. Elige el que quieras de los 3. Edu, aquí lo tienes. Espera, que te doy. Interesado, los libros se pueden adquirir aquí o en la web de Kentinel Studios, ¿vale? Si alguien quisiera comprar alguno, los tiene disponibles para la venta. Gracias por asistir a la ponencia. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.